actualidad. Bueno, y aquí estamos un poquito más tarde de lo que nos hubiera gustado en nuestra entrevista central, hoy para estar conversando con Carlos Nazar Quetzoyan, doctor en medicina, especialista en neurología, también licenciado en historia, que ha estado trabajando en la historia del genocidio armenio en 1915 y en particular el rol que jugó nuestro país, Uruguay, en el concierto internacional, que en 1965 fue el primer país en reconocer este genocidio. El primer reconocimiento se presentó el 21 de abril en el marco del homenaje que realiza la UDELAR a 60 años de aquel 1965 en que se promulgó la ley, este libro que hoy tenemos aquí y que se los voy a mostrar allí en pantallas. Seguramente ustedes ya lo están viendo allí. Alejandro me pone un dedito para arriba diciendo que efectivamente es así. Primer reconocimiento del genocidio armenio Uruguay 1965 y con prólogo de Vania Marcarián. Entonces, bueno, sin más preámbulos y para aprovechar el tiempo lo más que podamos, es que le damos los muy buenos días y el agradecimiento por acompañarnos aquí en estudios a Carlos Quetzoyan. Bienvenido. Muchas gracias, Álvaro. El agradecido soy yo que me hayan dado este espacio para poder conversar sobre este emprendimiento que es de alguna manera un homenaje al Uruguay en primer término y un homenaje a aquellos que han trabajado por la temática armenia en nuestro país desde los orígenes de la colectividad. Yo no sé cómo se pasa de ser especialista en neurología a licenciado en historia. Es una cosa que cuesta darse cuenta así a primera. Es un trayecto muy bizarro porque epistemológicamente son disciplinas que están muy alejadas una de la otra. Pero podés tener varias pasiones en tu vida, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, a mí la neurología, el ejercicio de la neurología siempre me gustó, desde que descubrí esa disciplina, allá cuando era practicante en el Hospital Maciel. Hice la especialidad en Francia, yo me fui del país en el 80, volví en el 86, y la especialidad la hice allá, había terminado la carrera acá y después ejercí toda mi vida en una profesión que es muy absorbente, que te exige mucho tiempo. Y la historia a mí siempre me había gustado y me había motivado, pero no le había podido dedicar tiempo. Vislumbrando la jubilación 2 años antes fue que me anoté en historia, en la licenciatura de historia, en el Instituto de Ciencias Históricas de nuestra Universidad de la República. Y bueno, allí fui haciendo los cursos, ganando créditos. No lo quise hacer en forma irregular, lo hice tratando de seguir los cursos en forma sistemática, presentando, aprobando con los requisitos de que existían, hasta que, bueno, hubo que hacer la tesis, que es un trabajo de investigación final, que se lo dediqué a este tema, y luego, ya cuando estaba escribiendo la tesis, lo hacía con la perspectiva de quizás publicar un libro, y tuve que luego transformar esa tesis, que es muy acotada en cantidad de páginas y en una cantidad de cosas, en un libro que es que acaba de ver la luz. Bueno, habla, por supuesto, de aquel genocidio armenio, una crisis del Imperio Turco Otomano, pérdida de territorio. 1,5 millones de armenios fueron masacrados en ese momento, según tú contabas, justamente en una entrevista con Roberto Sabana, quien recién escuchábamos en su columna semanal, y donde se incrementó en ese momento, obviamente, fuertemente una diáspora que ya existía, ¿no? Exactamente. En realidad, se puede considerar que el genocidio armenio está enmarcado en un proceso. No es un hecho puntual y aislado, es un proceso que se viene dando desde mediados del siglo XIX, con un crecimiento de las potencias occidentales a causa de la
del gran desarrollo de la industrialización, que hace que el Imperio Otomano, que durante siglos había sido dueño y señor de todo el espacio mediterráneo, ¿no es cierto? Y comienza a perder sus territorios y comienza a sufrir el proceso de escisión de diferentes países, repúblicas, estados, y bueno, justamente uno de los pueblos que habitaban el Imperio Otomano era el pueblo armenio que habitaba la Anatolia Oriental, y ante el riesgo de una nueva escisión y que allí se transformara ese espacio en un estado armenio, es que se viene concibiendo el sultán Hamid II, ya a fines del siglo XIX y principios del XX, había hecho varias matanzas de cientos de miles de armenios, pero en el contexto de la Primera Guerra Mundial, en 1915, ahí ya hay un plan más sistemático y masivo de limpieza étnica y de arrancar a los armenios de sus territorios históricos y limpiar étnicamente todo lo que era la Armenia occidental. Allí hay una figura que es ineludible en esta limpieza étnica, ¿no? Ataturk. No. Kemal Atatürk viene después. Primero está el sultán Abdulhamid II, el hijo de Abdulhamid I, que le llamaban el sultán rojo. Fue un dirigente muy sanguinario en relación a las minorías. Y dentro del Imperio Turco Otomano aparece el movimiento de los jóvenes turcos. Son los jóvenes turcos los que llevan adelante con Talat Pasha, que era el ministro del Interior, y toda la cúpula de los jóvenes turcos, que en 1909 no lo deponen, cohabitan con el sultán, pero toman ellos el poder, prometiendo reformas a un Estado que venía en decadencia. Mirando a Occidente, dicen que hay que modernizar el Imperio Otomano, hay que actualizarlo, prometen respeto a las minorías de diferentes países y toman el poder. Y son ellos los que de alguna manera pergeñan el genocidio, son los que dan las órdenes de que no puede sobrevivir ningún hombre, niño, ni anciano, ni mujer, y que deben ser erradicados sin piedad. Los términos exactos están en telegramas que han servido como documentos y como pruebas históricas, y llevan adelante la deportación con la muerte de 1,5 millones de armenios, pero hubieron muchísimos que pudieron escapar detrás de las líneas rojas, de las líneas del Ejército Rojo. En ese momento se estaba dando también el tema de la revolución de octubre, que fue 2 años después, pero estaba el ejército ruso. Y bueno, eso sirvió para que hubiera una gran cantidad de armenios que emigraron hacia esa zona, y otros fueron trasladados y deportados hacia el desierto de Deir ez-Zor en Siria y el Líbano, y allí hasta el día de hoy hay restos humanos, huesos por supuesto, de armenios que perecieron durante ese peregrinaje. Los que logran escapar y llegan son los que finalmente, una vez terminada la guerra, esperan volver a sus territorios, se los declara apátridas, o sea, el Imperio Otomano no los reconoce como súbditos o ciudadanos, y entonces se ven obligados
a migrar hacia otras latitudes, y entre ellas vienen aquí al Uruguay. Al Uruguay. ¿Y cómo es que se llega luego a que nuestro país reconoce como primer país en el mundo ese genocidio? Discúlpame, voy a volver un poco atrás, porque me quedó por decirte que Kemal Atatürk, que después de la guerra juzga a los jóvenes turcos, porque había una disputa de poder, y los juzga y los condenan por matanzas. No usan la palabra genocidio porque no existía. No existía, claro. Entonces los juzgan en presencia y en ausencia. Algunos habían fugado, pero él, una vez que toma el poder, continúa con la política de limpieza étnica. O sea, claro. Lo juzga, pero él mismo después geopolíticamente entiende que eso hay que solucionarlo, y los armenios ahí, para Turquía, eran un problema, había que sacarlos para que no. Entonces es por eso que existe esa imagen, claro, de Kemal Atatürk. Ahí está, porque es como que trasciende mucho esa figura, como así que estuvo más que bien tu aclaración, pertinente. Y por el otro lado, lo que me preguntaba, ¿qué pasó después? Bueno, cuando los armenios comienzan ya había armenios de las primeras matanzas de fines del siglo XIX y principio del XX, habían algunos armenios que se habían instalado, pero eran en número muy escaso. El Uruguay de esos años era un Uruguay receptor de migrantes con condiciones económicas favorables, con trabajo, sobre todo a nivel de los frigoríficos, y eso hizo que hubo una fuerte migración de armenios, de familias armenias, que vinieron y se instalaron aquí. Y eso Vania Markarian lo señala muy bien, y también se señala en otros textos. Hay todo un proceso de la comunidad en donde las conmemoraciones del genocidio se hacían con determinadas características, un poco como un mirarse hacia adentro en su dolor, etcétera. Y en el año 63, 64, 65 aparece otro protagonista importante dentro de la colectividad armenia, que es la juventud, hijos de esa familia, pero ya nacidos acá. La juventud de la diáspora. Exactamente, ya nacidos acá. Claro. Entonces, ellos no se consideraban ciudadanos armenios, se consideraban ciudadanos del país donde habían nacido, reconociendo sus orígenes, no renunciando a sus orígenes, pero plantean el tema en la agenda pública. Claro. Y al plantear el tema en la agenda pública, comienzan, en vez de realizarse las conmemoraciones a puertas cerradas, con la participación solamente del público de la colectividad, ellos plantean marchas en la calle, y se hacen en el año 64 y 65, se hacen 2 marchas multitudinarias por 18 de julio. La primera va desde la Plaza Independencia hasta la Plaza Libertad, con un acto en el Ateneo, y la segunda, en el 65, va desde la Plaza Libertad hacia la Plaza Independencia. Se coloca se ofrenda florales al pie del monumento a Artigas, y se termina con un acto en el Teatro Solís. Allí aparecen algunos nombres, algunas figuras, como la del musicólogo Coriún Aroñán, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Coriún ha sido quizás, además, Coriún, por su personalidad, tuvo una visión histórica de tratar de guardar documentación, que muchas veces eso se pierde, y ese fue el archivo más importante con el que trabajamos, un archivo prácticamente virgen, porque ha sido muy poco explorado, dedicado a la temática armenia, porque la fundación de Aroñán para Askebaidis, a lo que se dedica más es al tema de música, de musicología, dado que ambos han sido referentes a nivel nacional. Pero hay una parte que tiene todo el material que Coriún tenía de todo este periodo, que fue muy importante para como fuente para este libro. Uno se pregunta, los otros días hablábamos
de los judíos aquí que están nucleados en el Szydłowski, en el Instituto Cultural Szydłowski, lo que sucede hoy en día en Palestina. Parece que este tipo de horrores, nuestra humanidad no se cansa de recrearlos, ¿no? Yo creo que es el tema más importante que trasciende el libro y que de alguna manera es como una marca que la humanidad no ha logrado superar. Se habla mucho sobre el genocidio judío, sobre la Shoah. Ha sido reconocido por su autor, por los nazis, por la Alemania nazi. El genocidio armenio también se habla bastante, sobre todo donde hay comunidades armenias, como aquí en el Uruguay. Su autor no lo ha reconocido y lo niega, diciendo que fueron matanzas, pero que no fue un genocidio. Pero hay en la historia de la humanidad el genocidio de los hereros, por ejemplo, que es un tema que muy poca gente conoce y que se produjo en África y que lo llevó adelante el Reino Unido. El genocidio en el Congo, por ejemplo, de que lo llevó adelante Bélgica y que acaban de pedir perdón sobre esa temática. Es decir, las potencias, cuando ven sus intereses amenazados, encuentran chivos expiatorios para, de alguna manera, tratar de, lo que Feuerstein dice, prácticas sociales genocidas para generar un reordenamiento social. O sea, esas prácticas tratan de generar un reordenamiento social en los países o en los lugares o en los estados en donde se producen. Y yo considero que lo que sucedió también en nuestro país durante los años de la dictadura en el Cono Sur fue también un genocidio para establecer un reordenamiento social enfocado no a una población por razones étnicas, religiosas, sino por razones ideológicas y políticas. Era extirpar esa población de la sociedad. Y coincido con Feuerstein y coincido con Osvaldo Bayer que esos hechos deben también considerarse como genocidios, porque son hechos a partir del aparato del Estado, que es lo que caracteriza a los genocidios. El aparato del Estado puesto en marcha para identificar dentro de su población, en el caso del Imperio Otomano, sus súbditos, que eran los armenios, dentro de esa población, a quien había que hacer desaparecer, erradicar, y en eso es sistemático. Y bueno, yo mencionaba el genocidio de los hereros. Fueron empujados en una zona de África que el Reino Unido quería controlar por la asistencia de riquezas, minerales, etcétera. Fueron empujados para que mueran de hambre y de sed en el desierto, y murieron millones. Es horrible, y lo que está pasando hoy en Palestina con un Estado como el Estado de Israel, que representa al pueblo judío que sufrió la Shoah, y sin embargo repite como Estado lo que le tocó sufrir durante la Segunda Guerra Mundial. Volvemos entonces a la historia de Ataturk. De alguna manera, ¿no? Exactamente. Nos quedamos sin tiempo. Les reitero, Uruguay 1965, primer reconocimiento del genocidio armenio, de Carlos Quetzoyán, Ediciones del Berretín, una edición de lujo. Realmente nosotros les mostrábamos la portada, que es un afiche que circuló en su momento, ¿verdad? Voy a ver si les muestro aquí la tapa, más allá de la cobertura.
Está precioso el libro, realmente muy, muy, muy bueno, y con una edición que pronto saldrá en armenio también. Se va a publicar en Armenia, en idioma armenio, ya está traducido, ya fue corregida esa edición, y el libro cuenta con el aval de el Consejo Directivo del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades, de aquí de nuestra Universidad de la República, y con el Consejo Académico de la Universidad Estatal de Yereván, la Facultad de Historia de la Universidad Estatal de Yereván. Muchas gracias por haber estado esta mañana aquí con nosotros contándonos a partir de este libro, y gracias por el libro que nos va a hacer mucho bien a todas y a todos, aquello de no olvidar nuestro pasado para no reiterarlo, ¿no? Gracias a ustedes por vuestro tiempo y bueno, espero que nos volvamos a ver. Y además muy memorioso porque recordó que nos conocíamos en la época del liceo. Exactamente. La época del viejo Liceo Miranda. Nos vamos, Liber, Martina, Alejandro, gracias por la colaboración para que esto se parezca a un programa de radio, y nos reencontramos el lunes tempranito a las 6:30. Que tengan